eso de esto? Compañeros, por favor. Bueno, pues tú, Vamos a ver. Si tú ves que yo hablo de eso, pues... Yo no voy a perder tiempo intentando presentar a Mariano Medina porque tengo aquí unas pequeñas notas de los demás, pero es que de Mariano dije, bueno, es que yo creo que si algún asistente no conoce a Mariano, bueno, o tiene 23 años o no se ha dedicado nunca a cuestiones de tráfico, ni de seguro, ni de responsabilidad civil, ni de valoración del daño por ningún lado. Porque todas ellas lleva, pues, no sé, el primer libro tuyo era el de las culpas absueltas y las inocencias condenadas, ¿no? Ese fue el cuarto. Ah, el cuarto, bueno. Pues ese libro debe ser de los años 70. Y desde entonces lleva machacándonos a todos con su sabiduría y con su oratoria torrencial, de la que hoy vamos a tener ración por partida doble, porque no me atreví a dejarle solo una ponencia, porque dije, nos mata, mejor en dos dosis sucesivas. Para matarme a mí. Así que le cedo la palabra a él, encantado. Buenos días. Me toca a mí el tema fácil, porque en realidad tratar del resarcimiento de los perjuicios personales causados por la muerte, ahora por las lesiones después, es dentro de lo que es la reforma del baremo la parte quizá con más profundidad, digamos, filosófica, pero la más sencilla de operatividad y de manejo, porque donde está la dificultad, donde van a estar los problemas, donde van a estar las regularidades y las irregularidades aplicativas, va a estar en el tratamiento del resarcimiento del lucro cesante, tanto por causa de muerte como por lesiones permanentes, que es con lo que remataremos hoy la jornada con el señor Pérez Tirado. Cuando me planteo las notas para lo que es esta intervención, me preguntaba si tenía que dar primacía a una reflexión teórica o a una acotación de problemas concretos y con propuestas de concreta solución. Y la respuesta, pese a que soy abogado en ejercicio y por lo tanto jurista terrenal, es que es imprescindible hacer una reflexión sobre los fundamentos, porque se cambian bastante los fundamentos del tratamiento de esta materia en el nuevo baremo, y como dice un jurista peruano, autor de los más preciosos libros sobre responsabilidad civil, lo que hay que hacer es aprender a leer. Por lo tanto, lo que hay que hacer es leer el baremo, aprender a leer el baremo para luego poderlo aplicar en concreto y solucionar las cuestiones. Máxime cuando este baremo tiene bastante más lectura que la seleccionada lectura del baremo anterior, y digo seleccionada porque ya me referiré, quizá posible esta tarde, a la cantidad de normas que estaban en el baremo vigente y que estaban como si no estuvieran. Y en cambio, ahora están las que parecía que no estaban y que estaban realmente. No pasa, también pasa en cierto modo, con el tratamiento de los perjuicios personales causados por la muerte. Entonces, primera idea fundamental en todo estudio ahora del baremo, es que se hace una revolución elemental, que es la radical separación de los perjuicios personales de los perjuicios patrimoniales. Es decir, se suprimen las trampas del baremo derogado, se suprimen los trucos del almendruco del baremo derogado, donde te mete que la indemnización básica incluye un perjuicio patrimonial básico que no existe en ese cálculo de indemnización, para despistar, donde se crea un factor de corrección por perjuicios económicos que nadie sabe lo que es, pero que la jurisprudencia interpretó desde el principio que era para resarcir un lucro cesante, que es imposible que se resarciera con ese factor. O creación de normas ambiguas que dan lugar a que aquellos jueces que se plantean algo así como pensar para qué sirve una norma, digan, después de un esfuerzo intelectual muy grande, que sirve para reparar al tiempo perjuicios personales y perjuicios patrimoniales.
¿Para qué? Para escamotear la falta del resarcimiento de los perjuicios patrimoniales. Esa era la finalidad que tuvieron los redactores del sistema del 95, que no eran héroes porque eran aseguradores. Y como no eran héroes, dijeron, ¿cómo vamos nosotros a regular lo que los jueces no dan? Por lo tanto, lo haremos de tal manera que los jueces crean que lo dan y sigan sin darlo como no lo han dado nunca. Que me refiero en concreto al lucro cesante. Entonces, sobre esa base de separación radical entre el perjuicio personal y el perjuicio patrimonial, me ocupo de los perjuicios personales causados por la muerte. Con la misma estructura que el baremo vigente. En este sentido, el baremo nuevo es conservador porque mantiene la misma estructura y mantiene los mismos fundamentos, solo que ahora los explicita para que no haya desviaciones de los jueces. Una de las cosas más lamentables de esta jurisprudencia de los últimos 20 años es que los jueces abjuraron de su propia aportación, abjuraron de su propio estudio, abjuraron de su propia construcción de categorías, porque el principio de la doble presunción, que ahora se consagra explícitamente en el baremo, es creación judicial. No hay más que rastrear la jurisprudencia de los años anteriores al 95 para comprobar que se está jugando con la presunción de que determinados parientes tienen perjuicio resarcible y otros parientes y otros no parientes carecen de esa presunción y tienen la presunción contraria. Esto era el funcionamiento que dio lugar a su plasmación normativa en el baremo del 95 y los jueces no fueron capaces de verlo. En términos generales, me refiero. No fueron capaces de verlo y creyeron que tenían mandatos taxativos de interpretación literalista y en donde se olvidaron de todo lo que se había construido con relativa eficacia durante los años anteriores. La gran aportación que tiene el nuevo baremo es que instaura la doctrina del perjuicio propio con 500 años de retraso. Con 500 años de retraso. Porque la doctrina del perjuicio propio la afirma en Europa por primera vez nada menos que nuestro Francisco de Vitoria, que dice que cuando se trata de resarcir el daño por muerte, se resarce, dice explícitamente, a los hijos y parientes, no como herederos, sino como lesionados. La lesión propia que sufre el pariente del que muere, el perjuicio propio que sufre el pariente del muerto. No el perjuicio del muerto, sino el perjuicio del vivo que queda por la muerte del que desaparece. Y esto lo dijo Francisco de Vitoria y aquí no se le hizo caso nunca. Y tuvo que importarse en Europa la doctrina de Francisco de Vitoria para que 4 siglos después, largos, entrara en España poco a poco. Yo he vivido, cuando empecé a ejercer todavía, la asignación de las indemnizaciones a los herederos. Es decir, justo lo contrario de lo que decía Francisco de Vitoria. Justo lo contrario. El resarcimiento, perjuicio propio, se resarce el perjuicio que sufre el vivo que queda. Y esto no se hizo en el año 95. Esto se ha hecho ahora en el año 2015. De tal manera que el gran cambiazo, la gran revolución que supone el tratamiento en este sentido es que hemos pasado, digo rápidamente, unas cuantas frases que resumen lo que es la historia, la evolución del tratamiento resarcitorio del perjuicio por causa de muerte. Hemos pasado, en relación con el baremo del 95, de un crédito derivativo por herencia para resarcir el perjuicio colectivo familiar a un crédito originario para resarcir el perjuicio propio que se padece en el núcleo familiar desintegrado. Hemos pasado del perjuicio colectivo concentrado a un perjuicio individual disgregado. Hemos pasado de los grupos de perjudicados consecutivos excluyentes a las categorías de perjudicados confluyentes. Hemos pasado de un crédito distributivo a un crédito atributivo. Todo esto estaba en la ley del 95, pero inmaduramente y con contradicciones.
Si se sufre un perjuicio propio, se tiene que resarcir, y no puede ser que no se resarza por el hecho de que se afirme un pariente preferente. Pensemos simplemente en lo que es la historia de lo que pasó con los cónyuges y los padres de los muertos. Cuando yo empecé a ejercer, la indemnización se establecía en favor de los herederos. Y el muerto era un señor casado, sin hijos. Y con un criterio de abstracción valorativa total, el juez establecía la indemnización que correspondía a los herederos, que eran los padres del muerto, con la cuota legal usufructuaria de la viuda. Cuando empezó a asimilarse por importación foránea la doctrina del perjuicio propio, dijeron, no, aquí hay que pensar quién es la perjudicada, en este caso, el cónyuge viudo, la viuda. Bueno, si es la viuda, le doy la indemnización a la viuda. Consecuencia, eliminados los padres. Los padres desaparecieron del mapa y se intentó que desaparecieran en 1995. Mejor dicho, se intentó que se conservara la preterición de los padres. Estoy hablando siempre en líneas generales, porque siempre había alguna sentencia que podía dar indemnización al cónyuge viudo y a los padres, no habiendo hijos. Pero la idea era que quedaba excluido, quedaban preteridos los progenitores en caso de cónyuge viudo. Cuento un chisme, pero porque me gusta que cosas inconfesables se sepan. En el año 95 se intentó que los padres no cobraran nunca. Y hubo un letrado en lo que entonces fue la no nominada comisión de expertos de última hora, en donde se dijo, a los padres nunca hay que pagarles. Eso dio lugar a la indignación de letrados de una compañía de seguros que siempre digo, que empieza por M, que termina por E, que tiene una P intercalada y que nunca digo cuál es, en que dos letrados de la compañía dijeron, no solo no es tolerable que no cobren nunca, sino que tienen que cobrar siempre. Y de ahí vino la propinilla del grupo 1 y 2, compatibilizando la indemnización con el cónyuge viudo. Ya desaparece la propina. Lo que ahora se hace al desaparecer los grupos consecutivos excluyentes y afirmarse los perjudicados por categorías completamente compatibles es que a un padre se le da la indemnización que le corresponda con independencia de que tengan nuera o no. Y se le paga una indemnización a un hermano con independencia de que el fallecido esté casado o no, tenga hijos o no, tenga padres o no. Lo que le corresponde al hermano. Y además lo que le corresponde al hermano por ser hermano, presumiéndose, iuris tantum, que la muerte de un hermano genera un perjuicio con rango resarcible, y admitiéndose la prueba en contrario. Pero sobre todo, no se admite el que la cantidad que corresponda al hermano, tanto en calidad como en cantidad, dependa de la existencia de parientes preferentes. Esto es una auténtica revolución en relación con el tratamiento que se da al perjuicio personal en el baremo vigente. Digo que ese principio jurisprudencial no expresado con una creación intelectual de gran arraigo, porque la jurisprudencia nunca lo hace, soluciona casos concretos y difícilmente crea buenas categorías. Las buenas categorías normalmente las hacen los académicos, pero la lectura de las sentencias del Tribunal Supremo de Sala Primera y Sala Segunda y Sala Tercera atisbaban la existencia de ese principio de la doble presunción, que ahora se consagra expresamente, explícitamente. Se presume que es perjudicado quien figura como catalogado como perjudicado en la primera tabla. Se presume que no es perjudicado el que está descatalogado. Y por lo tanto, solo y siempre, salvo prueba en contrario, son perjudicados, cada uno de su propio perjuicio, y por lo tanto con una cantidad que siempre es la misma, como perjuicio básico, el cónyuge viudo, los hijos, los padres, en su caso abuelos, los hermanos, siempre. Y el añadido de una categoría nueva, que es la de los allegados.
categoría que merece la pena reflexionar sobre ella porque tiene algunas consecuencias prácticas de mayor envergadura de la que en principio pensaron los que cedieron a la introducción de esta categoría dentro de lo que fue el denominado comité de expertos. Esta figura se introduce en la propuesta de regulación y que en definitiva está en el baremo nuevo, en virtud de la tenacidad del presidente de la comisión, el catedrático Miquel Martín Casals, que dijo que no podía suprimirse esta categoría, digamos que con un rango cuantitativo, digamos, secundario en relación con los anteriores parientes, y que dio lugar a una enemiga atroz en principio de incorporar eso, porque iba a romper los cauces constitucionales de la seguridad jurídica, de los aseguradores, claro, y que se tradujo en que se cediera por parte de los aseguradores a introducir la figura, poniéndole la cortapisa de los requisitos, entre ellos el de que hubiera 5 años de convivencia. Es decir, allegados, pero muy allegados, por lo menos en el tiempo, 5 allegados. Pensando que no hay allegados casi. Luego, cuando ya ha salido el texto de la ley y se ha empezado a pensar, uno descubre que hay gente que vive con la suegra y que la suegra puede llevar 5 años en casa. Y entonces es una pariente política que como tal goza de la presunción negativa de perjuicio resarcible, porque no es pariente, ni es pariente catalogada, pero si lleva 5 años se supone una afección con el yerno, sí, y eso da lugar a que entre en la condición de allegado. Y me preguntaban a mí en una jornada por parte de una tramitadora asustadiza de una compañía de seguros, ¿y qué pasa con los gitanos que viven 50? Digo, porque hay montones allegados. Todavía más cuando se amplía la figura y se piensa y se me dice, bueno, una cosa, ¿y lo de la reciprocidad del allegado? Porque la suegra es una allegada del yerno, pero el yerno es un allegado de la suegra. Y por lo tanto, cuando el que muere no es el yerno, sino la suegra, y el yerno deja esposa, 4 hijos y algunos más, todos son allegados de la muerta y por lo tanto todos van a entrar en la figura del allegado, que esto no piensa algunas compañías de seguros que le puede suponer una ruina y que han debido de tenerlo en cuenta, no obstante, en los cálculos que dicen de que ha habido tanta subelevación indemnizatoria como suponen que se ha producido con el sistema. Pero vamos, idea fundamental, las categorías compatibles de perjudicados con inclusión del allegado. Y el nuevo baremo acoge lo que estaba expresado, no explicitado normativamente del todo, en el baremo derogado, que es el trípode de perjuicios resarcibles en caso de muerte. Los perjuicios comunes o básicos, los perjuicios particulares o extraordinarios o especiales de determinados perjudicados y los perjuicios excepcionales. Perjuicio básico, que es el que sufre cualquier pariente que esté en una categoría y que siempre es igualitario, como pasa también con las lesiones, y se le asigna la cantidad que se establece en la primera tabla. Perjuicios particulares que equivalen a lo que eran hasta ahora los factores de corrección aumentativa. Desaparece la terminología de factores de corrección porque se considera que no se corrigen las indemnizaciones básicas, sino que se adjudican indemnizaciones complementarias por los perjuicios particulares que sufren algunos perjudicados. Este cambio de terminología no solo es de estilo, sino que tiene, por ejemplo, su repercusión cuando veamos cómo se trata la pérdida de efecto, que es muy distinto que sea un factor de corrección en cuanto a la determinación de los perjudicados por la pérdida del feto en caso de muerte de la mujer gestante, o que sea un perjuicio particular que obliga a determinar explícitamente quién es, cosa que hemos hecho muy mal, el perjudicado por la pérdida de feto. Perjuicios básicos, primera tabla de perjuicios personales, perjuicios particulares,
que son los factores de corrección antiguos ampliados, y en donde se introduce uno que no estaba entre los nuevos, aunque lo estaba en parte de forma implícita en algún caso en las básicas, que es el de la convivencia. Prestaré particular atención a él si me da tiempo y me acuerdo. Y perjuicios excepcionales. Como se trata de saber leer el baremo y tenemos la tradición de no saberlo leer, aunque ahora se ha escrito mejor para que se pueda leer mejor, vamos a prestar cierta atención a algo excepcional, que son los perjuicios excepcionales. Partiendo de qué ha pasado con ellos, con el baremo derogado, con el baremo todavía vigente, y qué va a pasar con ellos con el nuevo baremo. La categoría esta tercera de perjuicios excepcionales no es una novedad del baremo nuevo. Estaba en el baremo derogado. Estaba en la norma del inciso segundo de la regla general séptima del apartado primero del sistema. Lo que sucede es que gracias a las enormes e infundadas aportaciones del Tribunal Constitucional, retomadas por la jurisprudencia, y en concreto por la sentencia de 25 de marzo del 2010 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, las circunstancias excepcionales son, pero no están, o están, pero no son, según se quiera mirar. Es una proclama literaria del legislador carente de encarnadura, carece, dice la sentencia de Siohl, la mención de las circunstancias excepcionales carece de valor normativo directo. Es decir, carece de valor normativo. Un valor tendencial, una cosa. Carece de valor normativo directo. Consecuencia, no hay circunstancias excepcionales resarcibles. No hay perjuicios excepcionales resarcibles tal como ha funcionado el baremo derogado. Eso se corta de raíz totalmente ahora. Ahora se regulan explícitamente los perjuicios excepcionales, se afirma su resarcibilidad mediante norma inequívocamente de aplicación directa y, por lo tanto, si hay perjuicios excepcionales, se tienen que resarcir. Cosa que propuso un sector del denominado comité de expertos. Pero los expertos de otro sentido, que estaban también allí, después de no conseguir que se excluyeran, alguno de ellos ya había escrito: lo excepcional es incompatible con el baremo. En unas famosas jornadas organizadas en Madrid unos años antes, explícitamente escribió: lo que tiene de genial el baremo es que lo excepcional no forma parte, solamente entra lo homogéneo, los perjuicios socializados. La palabra socialización como gusto telúrico del mundo asegurador, que es pintoresco. Se pacta la introducción de los perjuicios excepcionales y se introducen, como siempre que se mete algo positivo, las cortapisas. Bueno, se tienen que resarcir, pero ojo, solo si son perjuicios personales. Por lo tanto, exclusión radical del resarcimiento de los perjuicios excepcionales de carácter patrimonial. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no pagar. Para no pagar, no porque no existan. Eso no se puede dudar. Para no pagar, para el ahorrito, para no superar lo que se decía que era el máximo elevable que se quería conseguir con el nuevo baremo. Perjuicios excepcionales solo personales, exclusión de los patrimoniales, pero no hay que pasarse con el resarcimiento y, por lo tanto, tampoco si procede de lesiones temporales. Por lo tanto, y esto está clarísimo con el texto, porque una de las virtudes del texto es que no hay duda. Los únicos perjuicios personales, los únicos perjuicios excepcionales resarcibles son los personales derivados de la muerte y de la lesión permanente. Exclusión de los derivados de la lesión temporal y exclusión de cualquier perjuicio excepcional patrimonial. ¿Los hay? ¿Los hay? Yo tengo aquí anotados procedentes, que es la madre de la cultura valorativa, que es la tierra de la jurisprudencia, supuestos concretos
de perjuicios excepcionales. Tengo seleccionado 3 casos. El caso del abuelo balear, que fue resuelto por la sentencia de Baleares, sección tercera, de 6 de mayo del 98. El caso de la tía asturiana, sentencia de Asturias, de la sección primera, de 13 de noviembre del 2000. El caso del abuelo zamorano, una sentencia de Zamora, de la sección primera, de 7 de mayo del 2001. Estos 3 casos tienen algo en común. Son parecidos. En un caso el perjudicado es el abuelo, abuelos o una tía materna de la fallecida. Pero vámonos al caso del caso balear y los demás son iguales. ¿Y cómo lo resolvió? Ya estando vigente el baremo, la audiencia de Baleares. No así el caso asturiano, donde la audiencia de Asturias tenía la libertad omnímoda de la judicialidad valorativa, pese al año en que enjuiciaba, y pudo no tener en cuenta ningún baremo para apreciar perjuicios que luego ese magistrado tan libre se ha negado durante años a pagar, a reconocer algún pago de indemnización correspondiente a algo que no esté literalmente expresado de forma explicitísima en los baremos. El mismo magistrado, un converso de la legalidad. Sentencia de Baleares. Era una señora, lo he contado muchas veces. Fíjense la fecha, que no es casual, es de 1998. Es decir, es la fecha, y no quiero ofender a nadie, en donde los jueces todavía estaban acostumbrados a resolver ellos con su propia voluntad las indemnizaciones, que con más o menos esfuerzo les suponía tener que pensar. Por eso, las primeras sentencias de la primera época, de los 20 años de baremo, o de los 15 desde que ya se afirmó como preceptivo de forma ineludible, las mejores son de la primera época. Porque cuando ya pasamos a la segunda y a la tercera época, los jueces se aprendieron la frase de Ruiz Vadillo de que la excelencia del baremo es no motivar, porque la motivación está en la norma, y entonces aquello de ¡ay, pero si el baremo es fenomenal, porque ya no tengo ni que motivar! La motivación está en la norma, como decía Ruiz Vadillo, que gustó que mata en los años posteriores, y ha impedido pensar. La sentencia de Baleares todavía pensaba mal, pero pensaba. Y veremos cómo pasa tantas veces con los jueces, porque son profesionales de la justicia, acertó en la solución y desacertó en el fundamento. Bueno, pues rápidamente cuento el caso. Era una señora que tenía 3 hijas pequeñas, de padre desconocido. Reincidente, estaba embarazada de padre desconocido. Y en esa tesitura era hija única de su padre viudo. Hija única de su padre viudo. Y la mataron. ¿Y qué pasó? Como decía la canción esa, ¿y qué pasó? Pues pasó que el abuelo, que quería mucho a su hija, no estaba muy contento con ella, del todo. Había algo que no le hacía absolutamente feliz de la hija y de sus aficiones. Había algo que no era del todo, pero era su hija. Era su hija. Pero sobre todo, sus hijas eran sus nietas. Y este hombre, que vivía en su casita, pequeñita, con su pensión tan feliz, con pequeño disgusto de la cosa familiar, pero bien, de pronto se encuentra con 3 nietas. Menos mal que perdió el feto. Se perdió, si no, hubieran sido 4. Se encontró con 3 nietas pequeñas y se le alteró su vida. ¿Esto es normal esto o es un perjuicio excepcional? La audiencia de Baleares lo vio, dijo, es que esto no se puede aplicar el baremo puro y crudo. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces empezó a darle vueltas a la cabeza y ¿qué hago yo para resarcir esta injusticia? Que yo soy juez y tengo que hacer justicia. Y claro. Aquí, ¿qué es lo que hay? Es un supuesto en que las niñas están afectadas por una plena orfandad. No tienen ni padre ni madre, que ese es el supuesto de hecho, decía la audiencia, del factor corrector del doble fallecimiento de los padres. Y por lo tanto, aplico por analogía el factor sin tener en cuenta que
el supuesto derecho del factor es que estuvieran vivos antes y murieran en el accidente. No que hubiera solo una y murieran en el accidente y quedaran los hijos en plena orfandad porque no tenían padre, que no podían conocerlo. Multiplica las cantidades básicas para elevar mucho y no se da cuenta de que la ley le ordenaba a él que tuviera en cuenta las circunstancias excepcionales. Y eso era una circunstancia excepcional, donde tenía que haber valorado ese perjuicio. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no se creía que la norma esa del apartado primero del sistema fuera una norma con valor normativo. Como no se lo creyó el Tribunal Constitucional, que se permitió afirmar en la sentencia de 29 de junio del 2000 el imposible ontológico de que las circunstancias excepcionales están ponderadas en las reglas tabulares. Mire usted, el legislador podrá decir lo excepcional no se resarce, pero lo que no se puede decir es que lo excepcional está dentro del ordinario. No. Usted afirma un imposible ontológico y no puede usted ni afirmar ni negar la existencia de Dios, ni puede usted afirmar ni negar el tema de los perjuicios excepcionales como diciendo que están metidos dentro de la indemnización básica. ¿Pero qué es eso? Sea más sincero y diga, pues no se pagan. Ya está. ¿Qué es lo que lo han hecho los jueces? No pagarlos, no tenerlos en cuenta. La sentencia de Asturias, que es el mismo caso, en este caso eran unas niñas muertas, eran unas niñas hijas de un matrimonio que fallece el padre y madre, y el único pariente que les queda a las niñas es a la hermana de la madre. Y ya tenemos otra vez el caso de la tía materna que se convierte en tutora de sus sobrinas con el follón de que no caben en su casa y que tiene que comprar un piso, pedir un préstamo, entramparse para poder meter a sus sobrinas en casa. Y la Audiencia de Asturias, sentencia de Martín del Peso, antes de que hubiera baremo, lo vio muy claro y, eso sí, por el concepto patrimonialista que tiene este magistrado de la vida, solo tuvo en cuenta los perjuicios patrimoniales que le causaba a la tía materna la muerte de su hermana, muriendo también su cuñado, su cuñado. Y le valoró los perjuicios patrimoniales, cosa que no hubiera hecho 6 meses después si hubiera estado vigente el baremo de tráfico, porque hubiera negado la existencia de perjuicios excepcionales de índole patrimonial y seguiría negando con el baremo nuevo, porque si son perjuicios de índole patrimonial no pueden integrarse en el concepto resarcible de perjuicios excepcionales. Bueno, pues son casos un poco especiales, que son de excepcionalidad intrínseca, pero hay supuestos de excepcionalidad extrínseca, que son aquellos perjuicios normales, que son perfectamente tipificables, que son perfectamente regulables, pero que por la razón que sea, todos sabemos cuál es, no se regula. Pero pongo un ejemplo de perjuicio extrínsecamente excepcional. Es lo mismo que una señora se quede viuda, sin hijos, que con 3 hijos pequeñitos. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Los perjuicios que le causa la muerte de su queridísimo marido son los mismos. ¿Se puede pensar que hay algo más de perjuicio en el caso de quedarte con 3 criaturas? Y estamos hablando de su alteración de vida personal. El doloroso vacío de la muerte de su marido le repercute en una mayor complicación. Sola ya no puede compartir el tema con su marido. Eso no está en el baremo nuevo, como no estaba tampoco en el derogado. ¿Se puede tratar de forma igual lo desigual? ¿O hay que tratar lo desigual de forma desigual? ¿No tiene un plus de perjuicio esta viuda de 3 niños pequeños que la viuda que después de perder a su marido queda intacta de hijos? Pues eso es un perjuicio excepcional de carácter personal, de excepcionalidad extrínseca, porque son perjuicios tipificables no tipificados. Se podría haber establecido como perjuicio particular, pero al no establecerse y ser perjuicio y estar previsto como mandato explícito el perjuicio excepcional, y partiendo del concepto de la excepcionalidad, llega a la conclusión de que en todos estos casos hay que resarcir
el plus de perjuicio que le causa al cónyuge viudo la muerte de su marido. Nunca hubiera podido tener este plus la balear si no hubiera muerto, porque no tenía el cónyuge morible. Pero otros sí tienen, otros sí tienen. Vamos ahora a algunas cosas concretillas en relación con el tratamiento de los perjuicios básicos. Algunas determinaciones puntuales, novedosas. Vámonos primero con el cónyuge. Una importante novedad es que se ha decidido por parte del legislador que el valor económico del perjuicio básico del cónyuge viudo se mide no con base en el amor prometido, sino con base en el amor demostrado. ¿Eso qué significa? Que se tiene en cuenta la duración del matrimonio. Es decir, no es lo mismo que se muera el marido cuando llevaba 3 años casado con la mujer a la que deja viuda, a que el que me muera soy yo, que tengo el mérito de haber sido soportado durante 50 años por mi mujer. Mi mujer se merece un premio. Se merece un premio. ¿Y cómo se valora el premio de mi mujer? Pues se valora en 1.000 euros anuales. Cada año. Cada año. La norma establece que se presume que el matrimonio hoy día, ya una vez que se ha superado la tesis de que se casa uno para toda la vida, y ya con cierto realismo se acepta el que dura menos, pues se ha pensado que el matrimonio dura 15 años. Y por eso la viuda o el viudo siempre tiene un perjuicio básico que se le asigna siempre con independencia de que lleve 1 año y no cumpla 15. Se le paga la cantidad prevista como básica. Y luego por cada año nuevo o fracción se le añade los 1.000 euros. Tengo que decir que yo me opuse a esto de los 15 años porque yo, que soy en esto un poco pesimista, pienso que la duración del matrimonio es de 5 y no de 15. Entonces yo simplemente era partidario de bajar la indemnización al cónyuge viudo y que los 1.000 de adición fueran a partir de cumplir el 5.º año de matrimonio. Se hizo una consulta, una falsa consulta, en que dije, no, se ha llegado a la conclusión de que el matrimonio en España dura 15 años. Dije yo, trampa, habéis metido en mi matrimonio. No, hay que meter solo los casados en los últimos 10 años. Pues claro, si me metéis a los antiguos matrimonios católicos de la vieja usanza, rompemos las estadísticas. No, hay que ir a la juventud, que es la que se divorcia. La que dura 6 meses, 1 año, 2 años, después de llevar viviendo antes 3 juntos. Pero en cuanto se casan, ¿qué pilla la separación? Bueno, pues eso es así. Pero vamos, esto no viene a cuento porque la verdad es que la ley ha establecido los 15 años presuntivos, la cantidad esta y la adición a partir de que se cumplan 15. Por lo tanto, pues así está. Se hizo en mi contra. Yo dejaré escrito que yo hice mi voto particular en este punto. Pero bueno, esto simplemente captar la idea de lo de la frustración del amor demostrado, que admite prueba en contrario, como es natural, que admite prueba en contrario, más o menos fácil, más o menos difícil, pero que admite prueba en contrario, y no por el amor prometido. No, yo me casé para toda mi vida y tal. Es decir, una de las cosas que en España nunca se han planteado es lo que se llama la reducción, la compensatio luclicum damno de los perjuicios patrimoniales que le causa la muerte al cónyuge, al viudo, cuando se casa de nuevo. Esto en España, con este ridículo plazo de prescripción, no ha lugar a que se plantee, pero en Italia, donde el plazo de prescripción es enorme, el marido o la mujer que ha perdido a su cónyuge en el accidente, siempre que va al juicio, se presenta con el nuevo cónyuge. Pues ya se ha casado, le ha dado tiempo, se ha recuperado, económicamente, por lo menos. Se supone que efectivamente también, pero se ha recuperado económicamente. Entonces se plantean con mucha sesudez los jueces italianos
el lucro cesante que hay que pagarle al cónyuge viudo por lo que la mujer le aportaba y le habría aportado toda su vida, como se ha muerto, quedó interrumpido y habría que pagarle ese lucro. Pero como se ha casado 4 años después, resulta que ahora ya tiene el beneficio. El perjuicio de la muerte del primer cónyuge se compensa con el beneficio que le produce la vivencia de la segunda. Y por lo tanto, compensatio lucri cum damno. Y se plantea eso porque los jueces dicen... No, pero sí. No, esto no se puede hacer, pero siempre bajan. Porque claro, tienen otra que está dándole dinerito y le está dejando muy colocadito. O sea, esto en España no se ha planteado nunca. No se ha planteado nunca el tema de la repercusión de las segundas nupcias. Pero se ha planteado en cambio lo de la separación de hecho. Y esto es importante novedad. Frente a la regulación del baremo vigente, que en rigor parte de la presunción, si es presunción, de que la separación de hecho no es separación legal y por lo tanto no es separación afectiva y que por lo tanto hay resarcimiento, hay montones de sentencias, de audiencias donde se presenta a la señora viuda 15 años separada del marido, de hecho va de negro y pide reclamación por el luto que le causa la muerte de aquel señor abandonado o abandonante. Y se lo dan. Porque en el baremo solo se excluye de la condición perjudicial al cónyuge separado de derecho o excónyuge. Y a los separados de derecho, bendecido por varias sentencias por parte del Tribunal Constitucional, al separado de hecho le han dado indemnización. En concurrencia o no, con exclusión o no, de la siguiente cónyuge. Cuando el marido o la mujer han rehecho su vida con otra persona. Esto desaparece. Y ahora la separación de hecho genera la presunción de inexistencia de perjuicio. Por lo tanto, si hay separación de hecho, no hay indemnización, salvo que el viudo demuestre lo que quería y lo que le afectaba a la muerte del señor con el que se había separado. Si rompe la presunción, entonces se le indemniza. Una nota más para el tema del cónyuge viudo, que es que hemos hecho una verdadera norma pudibunda en materia de concurrencia de cónyuges, concurso de cónyuges. Según la sabia y horrorosamente redactada norma del baremo vigente, aquí vale todo, y hay una norma en la tabla primera del baremo vigente, del baremo derogado, en donde si hay varias uniones, pues cobran todas. Todas los viudos o las viudas, de derecho, cobran todas. La verdad es que uno así de primeras, empezando porque se casó para toda la vida y solo con una, no se ve con ánimo para ser tan fuerte como para tener 3. Pero los hay que sí lo hacen y lo consiguen y las tienen felices. Y digo las tienen felices porque normalmente el pecador es el hombre. En la época franquista, en la época de Franco, en los años 60 y tantos, cuando el matrimonio tenía que ser católico por excelencia, y si no era católico tenías que apostasiar para poderte casar por lo civil, y en todo caso el matrimonio era monogámico, y no había divorcio, y era un follón la separación legal, era muy frecuente, o relativamente frecuente, situaciones de separación de hecho, y que el varón, en el caso, pues viviera con otra señora que se la llamaba concubina, en Argentina se le sigue llamando así, la concubina, con la que podía o no tener hijos. Y en la época nacional católica, con el Tribunal Supremo Nacional Católico, se negó la indemnización al cónyuge viudo, separado de hecho, pese a que estaba bendecido su relación, y no estaba bendecida su separación, y se le reconocía la indemnización a la concubina. Esa tradición se mantuvo en el baremo del 95 y se admitió todo. Si tienes 3, 3. Eso sí, para no arruinar a los paganos, a compartir. Y lo que le corresponde a una se reparte entre 3.
norma que es absolutamente contraria a la doctrina del perjuicio propio. Porque el que sean 3 no supone, hay que valorar el perjuicio de cada una, y no es menor por el hecho de que seas una mujer compartida. No se puede decir. Aquí hemos traído esta norma, que la hemos mantenido en el baremo vigente, la hemos mantenido en los casos en que pueda reconocerse el concurso conyugal, la hemos mantenido siempre que lo permita el estatuto personal del muerto, es decir, siempre que sea nigeriano, porque si es español es ilegal, y por lo tanto no se admiten las uniones conyugales en concurso si no lo permite la legislación vigente. Si es español, aunque sea de Granada y musulmán, y tiene 3, solo puede cobrar una, la que él, el marido, haya inscrito como matrimonio coránico en el registro de matrimonios, y las otras 2 fuera. Y mira por dónde, por ahí surge de pronto el concepto de allegado. Si llevan 5 años, son allegadas, con lo cual, fíjate qué cosa más curiosa, queriéndolas eliminar, en junto cobran más que si fueran legales las 3. Si fueran legales las 3, por ejemplo, si el marido fuera nigeriano, la cantidad prevista para el cónyuge viudo se reparte entre las 3. Como si el marido fallecido está sometido a un estatuto personal de monogamia en España, es español, aunque sea maometano, y tiene 3, a la inscrita le das todo, y a las otras, si llevan 5 años, les das la cantidad como allegada, más que si fueran legales. Pues son pequeñas jugadas que van a dar su juego posiblemente en estos años. Por otro lado, no puede dejar de ocultarse que las soluciones no son del todo coherentes, porque el perjuicio que le causa a una de las 3, la muerte del marido, es radical, se ha muerto su marido, y no tiene por qué tener menos sufrimiento por el hecho de que haya otras 2. Pero, ¿y si la muerta es una de las mujeres? Un tío que se le muere a su mujer, cobra todo y le quedan 2. Y le quedan 2 todavía. O sea, que es que tiene un privilegiado. Es un privilegiado. Sobre el perjuicio básico de los ascendientes, simplemente es rescatar el concepto de perjuicio propio. Los padres cobran siempre la cantidad básica que se establece, con independencia de que haya o no otros perjudicados, y, naturalmente, nominatim cada uno. Y, por lo tanto, desaparece la ignominia, en mi opinión, sentada por el Tribunal Supremo en España, de que se le pague a un padre la cantidad que correspondería a 2 si hubiera 2. Que a un solo padre se le doble el perjuicio por el hecho de ser solo. No. Es su perjuicio. Y su perjuicio no tiene por qué doblarse por el hecho de que no haya otro cónyuge, no tenga otro padre el muerto. Otra cosa es que se ha ponderado ahora lo que yo he llamado durante años el perjuicio padecido en soledad, y es que el perjuicio padecido en soledad por el único padre del muerto tiene un plus perjudicial que no puede justificar el doblar el valor del perjuicio básico, pero sí incrementarlo con una parte, pero a través del concepto de perjuicio particular que se establece explícitamente en la segunda tabla de los perjuicios personales causados por la muerte. A su vez, dentro de los padres se mantiene, son pequeñas reliquias incoherentes de la doctrina del perjuicio propio, de cierta justificación, que es que se reconoce el rango resarcible del perjuicio padecido por el abuelo, por la muerte del nieto, condicionado a que no exista el padre que sea hijo del abuelo, es decir, jugando con la estirpe. Pero el hecho de que el abuelo del muerto tenga nuera y su hijo hubiera muerto antes y muera el nieto, el hecho de tener nuera no le priva de indemnización, como se ha entendido durante estos 20 y tantos años el baremo vigente en lo que es la segunda parte del grupo 4 de la tabla 2. Pero es un elemento de cierta disonancia con la doctrina del perjuicio propio, tiene algo de cariz hereditario,
algo, hay una desinencia de la vieja doctrina, porque dice, no, hombre, usted, abuelo, le reconozco su perjuicio, pero le atribuyo rango resarcible solo con carácter subsidiario. Es un mantenimiento de una regla típica de la regulación anterior. Claro que en muchos casos, y la experiencia lo acredita, y no ha sido brillante la jurisprudencia en general en esta materia, cuando el nieto vive con los abuelos por una serie de razones y lo han criado ellos, caso más radical, porque no tiene padres, el darle la cantidad que le corresponde como abuelos es una ignominia, porque el rol que han cumplido los padres ha sido durante años, desde su infancia de los niños, el de padres. Y por lo tanto, ahora sí que, en virtud del concepto de parentesco funcional, que rompe la presunción negativa del perjuicio o que altera la categoría del perjudicado para darle una categoría de mayor entidad, digamos, cualitativa y cuantitativa, da lugar a que en muchos casos la muerte del nieto se indemnice al abuelo como si fuera padre. Por cierto, tengo que decir, en honor a la verdad, sentencia de la primera época, sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección cuarta, el famosísimo caso de la sobrina que cumplía con su tío como hijo, teniendo madre y teniendo, por lo tanto, hermana el muerto, en donde, con una escrupulosa aplicación intelectual e inteligible de saber leer los fundamentos del baremo, el magistrado señor Paul reconoció la condición perjudicial a la sobrina como si fuera hija, sin ser hija, matiz que ha desaprovechado el nuevo baremo al no tener en cuenta atribuir facultades al juez para poderle reducir algo la indemnización, porque es como si fuera la hija, papel de hija, pero no es hija, y por lo tanto la equiparación absoluta puede sostenerse que no es correcta, cosa que no se ha aprovechado en el baremo nuevo para haber acogido lo que podría ser una aportación de su sentencia. Y con el efecto atroz, de que por coherencia baremista negó entonces la condición de perjuicio relevante, la condición perjudicial a la hermana del muerto, porque si a la sobrina del muerto se la asimilaba a la condición de hija y le aplicabas el grupo 3, ya no había lugar a entrar al grupo 5, donde están solo los hermanos cuando no hay parientes anteriores. Esto ya, con el baremo nuevo, se le reconocería a la sobrina la condición de hija, con o sin posibilidad de rebaja, no regulado como tal, tampoco lo estaba antes, pero se reconocería la correspondiente indemnización a la hermana. Es decir, la hermana del muerto no queda postergada por el hecho de que su sobrina fuera una sobrina ejemplar que se ocupaba de su tío, lo cual es de número, cuando uno lo piensa bien. El tema de los hermanos es una revolución también, una revolución en relación con la jurisprudencia antecedente, incluso a la anterior, al baremo del 95, porque supone creerse la siempre afirmada y siempre desmentida y siempre incumplida doctrina del perjuicio propio y el camelito de que los perjuicios tienen que estar graduados para excluir del resarcimiento los que estén en segundo, tercero o cuarto o quinto lugar. No, mire usted, hay que presumir que el hermano tiene un perjuicio por la muerte de su hermano y se le tiene que resarcir siempre, con independencia de que tengan cuñado o cuñada, y eso es lo que se ha hecho con el baremo vigente. Todo esto supone aparentemente una elevación de las indemnizaciones. Miren las cifras, comparen las cifras, verán con qué habilidad están hechas las distribuciones para que no suponga tanto aumento. Porque lo que sube por aquí se quita por acá y se ha montado bien, se ha hecho con mucha inteligencia numérica para mentir y decir que tiene una elevación superior a la que realmente va a tener esto. Sobre todo, cada vez más, porque cada vez se tienen menos hermanos. Porque si yo, que soy una persona ejemplar, como hijo y como padre, tengo 8 hermanos y en cambio tengo 2 hijos porque yo he cumplido en el mantenimiento de la población española, hago mi hijo y mi hija y no tengo más, y cuando se tiene una parejita, cada hermano
está abocado a no tener en su día más pariente sanguíneo directo de su vieja familia, de su viejo núcleo, que el hermano, que se le puede morir, porque lo normal es que pierda a los padres y que no queden parientes. Por lo tanto, el desprecio del hermano a mí me parece una ofensa a los principios más elementales de sensibilidad justicial. Me he referido ya entonces también a los allegados y vamos a hacer algunas referencias, porque yo no sé cómo estoy de tiempo. Mal. Quedan 10 minutos. A los perjuicios particulares, porque también he hablado de los excepcionales, perjuicios particulares. Algunas observaciones concretas. El antiguo factor de corrección de la discapacidad física o psíquica acusada del perjudicado. Que en el baremo vigente, en el derogado, se establece que tiene que ser anterior al accidente. Usted, si queda discapacitado en el accidente en que ha muerto su padre, usted no es beneficiario del factor. Beneficiario, palabra que gusta mucho al sector asegurador porque es como si fuera un regalo, un beneficio. No, usted, el pago de un perjuicio no es ningún beneficio, es justicia conmutativa, es resarcimiento del perjuicio. ¿Cuál es la razón por la que en la norma antigua se exigía que la discapacidad fuera antecedente? El pagar lo menos posible. El quitarte los casos de discapacidad. Son pocos, pero son un ahorrito. ¿Pero qué razón? Vamos a ver. Cuando una persona queda discapacitada en el accidente en que muere su padre, se le paga la discapacidad que le queda, las lesiones que le quedan, la discapacidad, naturalmente. Pero no se le paga el perjuicio que le causa el hecho de quedarse sin el pariente que en virtud de su discapacidad le atendería, o le iba a atender, o normalmente le iba a atender. No tiene ningún fundamento racional el que fuera la discapacidad anterior al accidente. No tiene ningún fundamento, y esa es la razón por la que se ha añadido que da igual que sea antecedente o consiguiente. Por cierto, esta es la única norma de perjuicio particular en donde está claramente justificada la existencia de una horquilla de porcentaje a aplicar, porque dependerá del alcance de la discapacidad. A menos discapacidad, menos porcentaje; a suprema discapacidad, mayor porcentaje. Por eso se han simplificado los porcentajes, se han suprimido horquillas en los otros perjuicios particulares, pero como uno es esclavo de la propia norma, no se ha llevado a sus consecuencias. Por ejemplo, en el caso, del perjudicado el perjuicio particular del hijo único, se establecen porcentajes distintos. ¿Dónde está? Fijaros, fallecimiento de progenitor único. A cada hijo que tenga hasta 20 años, el perjuicio particular se valora en un 50%. A cada hijo que tenga más de 20 años, el de 20%. Esto es una locura, esto es una barbaridad, esto es un error de diseño de libro, de ignorancia de los miembros del comité de expertos, incluido yo. Porque lo que haces es castigar o premiar dos veces al perjudicado. Si es menor de 20 años, que ya le das lo máximo, le incrementas con más. Y en cambio, si es mayor de 20 años, que ya le das menos, le perjudicas con un porcentaje inferior. El porcentaje tendría que ser único. No, tendría que estar al revés. Tendría que ser único. No, tendría que estar al revés, justamente al revés. No, porque la cantidad está establecida más para el menor. Estamos en el fallecimiento. Sí, está bien. Fallecimiento progenitor único. Eso es. Al hijo menor de edad le das más. Pero si le aplicas un porcentaje mayor, le estás doblando. Pues por eso digo. Y lo que tenía que hacer es porcentaje único para los dos. Es decir, el 20, el 50, el 30, el que fuera, pero único, no tendría por qué variar por razón de la edad. Es un error de diseño, porque en su día tendrá que corregirse. Luego, se han suprimido horquillas pintorescas que han dado lugar a luchas en los juicios pintorescas, como decir, el abogado del perjudicado, póngame el máximo.
el abogado de la compañía, el mínimo, y el juez, ¿qué hago yo? Como el juez tiene vocación de intermedio, pues va a ir por la mitad. Pero sin ninguna razón, porque es que no hay razones, ni para el máximo, ni para el medio, ni para el mínimo. Porque lo que hay que hacer es decir, esto no le gusta tanto la seguridad al mundo asegurador, pues ponga usted un porcentaje único y quítese de discusiones. Y eso se ha hecho en algunos factores, en algunos de los precios particulares, los que se han establecido en la actualidad. Algunas referencias sobre el precio particular de la convivencia. A mí me gusta, yo creo que es un error nuestro de no haberlo puesto, llamarlo a este perjuicio no convivencia con el fallecido, sino convivencia extraordinaria con el fallecido. Porque si nos vamos a este concepto, nos encontramos con que se da una cantidad concreta por perjuicio básico a un hijo que tenga hasta 30 años, un hermano hasta 30 años, ¿sí? Y si tiene más de 30 años, menor cantidad. ¿Cuál es el fundamento de la diferenciación y cuál es el fundamento de la conceptuación del perjuicio particular de convivencia? Es la convivencia extraordinaria. Se supone, ojo con esto, se supone que el hijo de más de 30 años no es que no conviva con los padres, sino que por razón de su edad todavía no se han atenuado los lazos de interdependencia que están asociados típicamente a la convivencia, pero no de forma necesaria. Es decir, si se casa el hijo con 25 años y deja de convivir con sus padres, no se le puede aplicar el factor de la convivencia, el perjuicio particular de la convivencia, porque como no tiene 30 años le das la cantidad mayor ya. ¿Por qué? Porque el legislador presume que no se han suavizado los lazos de interdependencia típicos que ponen una frontera más o menos racional de 30 años. Pero si tiene más de 30 años y hay convivencia, entonces sí que le adjudica, le reconoce el plus perjudicial y le da una cantidad que va a equivaler a la que se le habría dado a ese perjudicado si no tuviera 30 años. Es decir, la suma del perjudicado con más de 30 años, perjuicio básico, más el añadido de la convivencia equivale a lo que el mismo perjudicado de su categoría cobraría como perjuicio básico por no tener 30 años. Ahí hay una equivalencia. Y luego, en el caso de los abuelos y nietos, en su caso, es decir, cuando sean perjudicados relevantes, la presunción ya no va con la edad, va ligada a la condición. Se presume que el abuelo y nieto no conviven. Se presume que no conviven, tanto en el caso, pues natural, del fallecimiento del abuelo como el fallecimiento del nieto. Pero si convivían, se le reconoce el plus de perjuicio de la convivencia extraordinaria y se le hace un añadido a la suma que se le reconozca como, digamos, indemnización básica. Eso es interesante, pensar el fundamento, porque lo que no vale es decir, oiga usted, no le puede usted aplicar el factor, le tiene usted que aplicar el factor de la convivencia porque estaba casado pero vivía en casa. No, mire usted, si estaba casado y vivía en casa con sus padres y no tenía 30 años, se le aplica la cantidad prevista en la norma como perjuicio básico y no se le incrementa con la convivencia extraordinaria, porque la convivencia extraordinaria solo se establece a partir de los 30 años. Otro perjuicio particular de cierto interés es la diferenciación compatible entre lo que es el perjudicado único de su categoría y el perjudicado único familiar. Esto supone una depuración de lo que estaba latente y patente en la tabla 1 del sistema vigente, pero con regulación malintencionada. Es decir, en el baremo vigente, cuando hay un hermano o un solo hijo, le das una concreta cantidad. Y si hay dos, les das en junto una cantidad que dividido por 2 es menos de lo que cobraría un solo hijo o un solo hermano. Eso tiene la doble lectura de decir, el hijo hermano único, el único pariente, cobra más que si hay concurrencia. Cobra más porque está solo.
y no comparte el perjuicio con un hermano o con otro hijo, con un hermano. Pero claro, ese argumento, que es correcto, se desvanece si en lugar de 2 son 3 o 4, porque cada vez va bajando. Esa norma se hizo para no arruinar al sector asegurador y decir, hombre, si las familias numerosas no pueden estar protegidas, hombre. ¿Qué es esto de proteger a las familias numerosas? ¿Dónde está eso? Eso es social, no es de responsabilidad civil. Y por lo tanto, si hay 5 hermanos, al final cobran casi que tienen que pagar, como sean muchos. Bueno, esto ahora lo que es aislar el concepto de perjuicio en soledad, y cuando solo es un hermano, entonces evidentemente tiene el plus de perjuicio que se le asigna por este perjuicio. Naturalmente, las reglas de compatibilidad de los perjuicios particulares determinan que, por ejemplo, el cónyuge viudo no pueda alegar la convivencia, porque es íncita a su condición. El allegado no puede alegar la convivencia, porque es íncito a su condición, naturalmente. Pero, en el caso de ni el cónyuge puede alegar la soledad. Pero es que el cónyuge viudo en un matrimonio monogámico, intrínsecamente la muerte del marido lo deja en soledad. Y no puede decir, es que es usted el único cónyuge que queda, aunque haya supuestos de concurrencia de cónyuges. No, eso está perfectamente establecido en la parte literaria, en el articulado de la ley, que, como decía, me parece, Javier, tiene preferencia aplicativa sobre las tablas. De tal manera que si hay disonancias entre la regulación articulada y las tablas que están subordinadas a la regulación articulada. Eso es importantísimo y está además expresado en la definición de las 3 tablas que se hacen en el comienzo de cada una de las regulaciones de los 3 supuestos básicos de lesiones temporales, muerte y lesiones permanentes o secuelas. El factor corrector, y con eso ya termino, para que podamos tener tiempo de preguntar, de perjudicado único es compatible con el de perjudicado único familiar. O sea, si tú no solo eres hijo único, no tienes hermanos, sino que además no queda ningún otro pariente, tienes los 2 pluses. El plus de perjudicado único de tu categoría y el plus de perjuicio único familiar. El problema está en qué se entiende por perjudicado único familiar. Porque es todo familiar, te queda un primo segundo, ya no eres el perjudicado único familiar. O solo se computan como familiares a los efectos de esto los perjudicados familiares relevantes por su reconocimiento por categorías. En mi opinión, la interpretación coherente de ello es que te quedas solo si no hay ningún otro perjudicado catalogado, aunque tengas parientes lejanos que no entren. La duda podrá ser que sean funcionales. Si el pariente no catalogado entra como catalogado por la vía de parentesco funcional a todos los efectos, entre los efectos a lo que entra es que ya no te quedas solo. Y por lo tanto no podrías... Hay que ocultar en el juicio al pariente funcional. Hay que esconderlo. Hay que esconderlo. Pero el otro no se deja esconder. No se deja esconder. Pero vamos, la idea es esa. Pero eso dará lugar a discusión al respecto. No me refiero a la pérdida de efecto porque tiene menor importancia, que simplemente digo que es la norma donde hemos estropeado la redacción. En mi opinión estaba mejor la anterior, y en donde además hemos hecho, en mi opinión, un estropicio adjudicatorio, porque hemos decidido que el único perjudicado por la muerte del feto, en caso de la muerte de la mujer gestante, estamos en muerte, es solo el padre frustrado. En mi opinión, y yo soy muy sensible a esto porque tengo nieta, es que los abuelos frustrados no entren en juego. En mi opinión, en caso de pérdida de feto, los perjudicados tendrían que ser el padre frustrado y los abuelos frustrados. Ojo, los abuelos maternos frustrados, porque por la ley esta de residuo hereditario y de preferencias, a los abuelos paternos, si hay padre frustrado, por una aplicación analógica del carácter subsidiario del reconocimiento de la calidad perjudicial de los abuelos, no se les reconocería. Pero a mí me parece una ignominia el que a los abuelos maternos no se les reconozca este perjuicio por la pérdida, por la frustración de no tener un nieto. Nada más.
Muchas gracias, don Mariano. A ver, ¿alguna preguntita? Antes de ir a comer, a las 4:30 hay que estar en punto luego, lo recuerdo. Sí. Si se puede, yo solamente quería contradecir a mi maestro en una de las cosas que ha dicho. Lo mismo que... Los granadinos. Lo mismo que antes, hablando del artículo 7, he manifestado pues que no soy muy partidario de esta modificación, y sobre todo por la forma en la que se ha hecho. Entiendo que se podía haber hecho de otra forma. De las estadísticas que nosotros hemos hecho, o por ejemplo de los cálculos que hemos estado haciendo en estos meses para explicar el sistema, los incrementos de las indemnizaciones son bastante importantes. Y en supuestos de muerte, por ejemplo, no sé si lo pueden poner en la pantalla, si se podría poner esto que tengo ahora mismo en el ordenador. Si tenemos un estudiante de 21 años, soltero y sin hijos, y sin ingresos económicos y con un hermano de 18 años, con el baremo actual, el hermano de 18 años no cobra. Cobran los padres 52.000 cada uno, más su 10%, en total tendríamos una indemnización de 115.000 euros. Con el baremo nuevo tendríamos 70.000 cada padre, más 20.000 el hermano de 18 años. Tendríamos además un perjuicio personal particular de 5.000 euros en el caso del hermano, que viene a ser el 25% del básico. ¿Por qué? Porque es único de su categoría, solo hay un hermano. Por lo tanto, tiene un perjuicio particular. Más luego el daño emergente de los 400 euros fijos que se fijan, tendríamos una indemnización actual de 166.200 euros frente a los 115, en un supuesto muy pequeñito. Hay 50.000 euros de diferencia. Pero si nos vamos a un supuesto, y esto voy a prescindir de ellos, pero me voy a ir a dos supuestos que a mí me duelen personalmente mucho, pues son dos casos absolutamente reales. En este se trata de un ciclista de Almuñécar que fallece a los 37 años y que deja a su cónyuge y a sus dos hijos de 3 y 5 años, y sus padres, los padres del chico Miguel Ángel. Bueno, pues en este caso la indemnización que le ha correspondido conforme al baremo actual ha sido de 209.000 euros en total. Indemnización para la mujer, para los dos hijos y para los padres. La indemnización conforme al nuevo baremo sería al cónyuge 90.000 euros, a la madre y padre 80.000 euros, 40.000 por 2, al hijo hasta 12 años tendríamos 90.000 euros por 2, 180.000, 260.000 euros de básica. Es decir, más que todo lo que le han dado de indemnización actualmente. Pero además tendría un lucro cesante en este supuesto, en el que además el padre estaba parado en el momento del fallecimiento. Este ciclista estaba parado, pero durante los 3 años anteriores había tenido unos ingresos. Con esos ingresos, que eran muy pequeñitos, le salían 120.000 euros de lucro cesante. Estaríamos hablando que si hubiera fallecido, en vez del año pasado, hubiera fallecido a partir del mes que viene, su indemnización indiscutiblemente habría sido de 383.000 euros, es decir, 180.000 euros aproximadamente superior a la que ha recibido. Y por último, el conductor de una motocicleta en Córdoba, que fallece con 53 años, era viudo, pero tenía 3 hijos de 33, 32 y uno de 35, el mayor, que tenía una discapacidad y convivía con él, aparte de su madre. Bueno, pues la indemnización han sido en total a todos ellos en torno a, me parece que eran 103.000 o 104.000 euros. Actualmente, con el baremo nuevo, la madre de ese hijo fallecido cobraría 40.000 euros, que en el baremo actual es muy poquito lo que cobra. El hijo de más de 30 años, el que está, son 3 hijos, por 20.000 euros cada uno, 80.000, 120. Pero luego tenemos un perjuicio particular del discapacitado, que tiene una discapacidad del 65%, que serían 20.000 euros. Más luego, el hijo discapacitado, por convivencia, siendo hijo mayor de 30 años, serían otros 30.000 euros. Y los hijos único progenitor, hijo mayor de 20 años, serían 20.000 euros de factor corrector, que no le gusta a Mariano decirlo así, perjuicio particular, 20.000 euros por 3, 15.000 euros, unido a la madre, perjudicado único de su categoría. No nos podemos olvidar que hay
perjudicado único de su categoría, y eso lo incrementa siempre en un 25%, y además si hay hijo único o padre único. Total perjuicio particular 75.000 euros. Si le añadimos el lucro cesante por el discapacitado que convive con él, que está claro que depende de él, estaríamos hablando de 144.000, actualmente de 106.000 euros pasaríamos a 349.000 euros. Por lo tanto, al César lo que es del César, y decir que estos casos, y no estamos hablando de nada extravagante, ni de grandes, ni de tetraplégicos, ni de nada, sino de dos casos absolutamente verídicos ocurridos el año pasado, las indemnizaciones las superan en más del 100%. Claro, estamos hablando en supuestos de fallecimiento. Oye, con la trabajera que os habéis dado, no lo estropeéis con un error aritmético de cifras. 20, la indemnización básica de los hijos. 20 por 3, efectivamente son 60, no 80, correcto. Tienes toda la razón. Lo digo para que lo arregles para la próxima. Correcto, muchas gracias. Nada, era simplemente la apreciación exclusivamente de que al César lo que es del César. Más o menos se ha calculado, creo, por lo menos lo he visto periodísticamente, que la masa indemnizatoria anual crecería alrededor de un 15%. O sea, lo que contando todo. Lo que dijo los que hicieron el estudio del impacto económico era que el incremento global de todo suponía un incremento del 15,6%. 15,6%. Yo creo, y yo no voy a echar arena sobre mi propio tejado, porque quizá donde ha habido más participación personal en la elaboración de las tablas es en el resarcimiento por causa de muerte, digamos de influencia mía, donde más he influido, en la época en que todavía no estaba cansado de discusiones. Y yo creo que en los casos individuales que se puedan analizar, el incremento es enorme, en muchísimos casos. Pero en cifras globales creo que están muy bien estudiadas las cifras para que la cosa quede más parecidita sobre la base de que hay aumento. Pero yo entiendo que en términos globales no. Simplemente voy a dar un dato porque me escapa a mí lo que es el estudio macroeconómico de la repercusión de esto. En la última reunión que tuvo el comité de expertos en Gerona, yo ya estaba muy cansado. Mi gusto era que yo no dimitía, porque no quería dimitir, porque era lo que querían, que yo dimitiera, pero yo no dimití, pero estaba ya más pasivo. Desde que se decidió la ignominia de cómo resarcir al ama de casa, yo que voy a hacer la compra algunos días, pues me enfadé ya mucho y ya me inhibí en muchas materias. No había, por lo visto, el comité se había pasado en la subida y se había puesto, se llegaba a un 20%, no sé qué, de incremento, que no podía soportarlo el mundo asegurador, que soportó perfectamente la rebaja del 30% que se estableció en el año 1995. Esa generó pocas protestas. Pero, como era sobre el orden del 20, pues había que revisar algo. Y no se ponían de acuerdo unos y otros, los dos grupos interesados y colegisladores que ha habido allí, con luego unos juristas independientes despistados allí por medio, a los que se les daba el pim pam pum, pero no se ponían de acuerdo en algunas cantidades. Y entonces a mí, que estaba yo ya muy fresco, se me ocurrió, dije, una cosa, vamos a ver, ¿y si le bajamos 1 o 2 euros a la temporal? La gente creyó que estaba de cachondeo, hasta que el presidente dijo, no es que no conocéis a Mariano Medina, lo está diciendo en serio, vamos a ver un cálculo y tal. Y entonces el representante de la compañía de seguros, el de UESPA, empezó a hacer así, en sus papeles secretos. Y dijo, ¡oh, la solución! ¡Enhorabuena, Mariano, enhorabuena! 1 euro son 8 millones de euros de ahorro del sector asegurador. 1 euro son 8 millones de euros. Mirad lo que da de sí la desaparición del factor de corrección por perjuicios económicos en permanentes. Lo que da de sí, lo que ya no se paga, lo que da de sí. Con esa bolsa hay para pagar y tomar un montón de indemnizaciones. Yo no niego que pueda haber subida. Yo creo que no es ni siquiera el 15,6%. Yo creo que no lo es. Porque se nos llena la boca viendo los casos flagrantes de injusticia de no resarcir lucros cesantes.
Pero lo que no se ve es la cantidad de lucros cesantes que se han pagado sin existir durante estos años. Es decir, los hermanos, que si son varios, no van a tener normalmente perjuicio económico ninguno. Como el muerto estuviera bien dotadito, fuera funcionario de los solventes o político, pues les generaba un añadidito muy gordo. Y ahora no van a tener ni un duro. Quiero decir, y esto es un tema que lo dirá el tiempo y la práctica. Yo solamente tengo la idea de que alguna compañía de seguros de las que son partidarias de estar solas están arrepentidas de no haber puesto más cantidades. Porque cuando se discutían las cantidades pensaban en sus intereses directos y no en sus intereses indirectos. Porque si hubieran pensado en sus intereses directos, hubieran subido las cantidades y habrían echado del mercado a las compañías a las que quieren expulsar. Y se han dado cuenta tarde. Porque la forma de esto era subir cantidades y echar a las que quieren echar y quedarse en el régimen de oligopolio, que es la palabra gustosa de los capitalistas. Y realmente hay una entidad muy conocida que tenía antes 3 letras y ahora tiene 2 solo, es el único que ha reducido, en que ha anunciado que no va a subir las primas, pese a esto. Es decir, ¿cómo puede ser que suba el precio de la indemnización un 15,6% y no subas las primas, siendo una compañía relativamente barata? Pues bueno, me lo dirás. Yo creo que es que no hay esa subida en términos globales. En términos individuales, la subida puede ser enorme en montones de casos. Digámoselo a la viuda de Navarra. A la viuda de Navarra esta, no sé si conocéis ya, y si no, os lo dirán. Si no os lo han dicho, lo dirá esta tarde Pérez Tirado. La sentencia que ha habido en la Audiencia Provincial de Navarra sobre el lucro cesante de una viuda y un hijo pequeño, en donde se aplica el baremo y el abogado Navarro, no se contenta y pide lucro cesante en compatibilidad con el factor corrector por perjuicios económicos. La jueza navega entre 2 aguas y dice, no, yo se lo daría en compatibilidad con el factor corrector de perjuicios económicos, yo se lo daría, pero mire usted, es una cosa que le gusta a los jueces que mata, pero usted no me ha demostrado el lucro cesante, no me lo ha demostrado. Se recurre en apelación y la Audiencia Provincial hace alarde de sentido común y dice que sí hay lucro cesante. Y le meten una indemnización compatible con el factor corrector de 120.000 euros, ojo, no sé cuántos euros, aplicando el baremo que todavía no está vigente. Mejor dicho. Viene a decir la sentencia, porque tampoco es un elenco de sabiduría expresiva, no. Pero el fundamento está claro. Es el argumento que hace es muy interesante para los meses que van a correr. Dice, la ley manda la reparación íntegra del lucro cesante. El lucro cesante no se repara con el factor corrector por precios económicos, que es otra cosa, no se menciona. Yo lo tengo que reparar. No hay ninguna norma tabular que en caso de muerte me diga cómo se repara el lucro cesante. Lo tengo que evaluar en base a la prueba con libertad. Y por lo tanto yo ahora puedo servirme de cualquier método. Por ejemplo, podía usar el método italiano, el método inglés, pero no voy a ir tan lejos. Tenemos una ley que va a entrar en vigor dentro de un mes o 2 meses y en este caso da 200.000 euros. Como el abogado tan impetuoso y tan reclamante ha reclamado solo 120.000, le doy 120.000 solo. Pero claro, 120.000 que no le hubiera dado ningún juez normalmente si no hubiera estado ya en fárfara aplicativa el nuevo baremo. Es decir, la importancia que tiene el nuevo baremo en casos individuales antes de entrar en vigor va a ser muy relevante. No digamos nada cuando ya algún magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avisado de que en lo que a ellos les competa van a aplicar en materia de perjuicios patrimoniales el nuevo baremo. ¿Por qué? Porque consideran que es un método de valoración de superior calidad al baremo vigente que no lo repara. Y por lo tanto ya los abogados laboralistas están avisados de que reclamen lucro cesante. Pero no solo eso. Y les va a decir, pero es que además vamos a rectificar nuestra doctrina de estos años porque manteniendo la necesidad de compensar ventajas con lucros, ventajas con daños,
como el cálculo del importe del lucro cesante, lo dirá esta tarde Pérez Tirado, ya lleva el descuento de la pensión estimada, ya no le puedo compensar nada y le vamos a dar a todos los trabajadores que tengan accidentes la cantidad del baremo, que antes no le daban nada, que antes no les estaban dando nada. Va a ser una revolución que a las aseguradoras de la responsabilidad patronal no las va a hacer muy felices. Y lo van a aplicar ya, lo van a aplicar ya. Y están avisados los magistrados de lo social de que usen el baremo nuevo a accidentes anteriores. Y no es aplicación retroactiva. Ojo, no es aplicación retroactiva del nuevo baremo. Es utilización de un método de valoración que ha establecido una ley que no ha entrado en vigor, pero que es más razonable que el sistema vigente. Pero vamos, me salgo de mi odre, por eso le corresponde explicarlo a Pérez Tirado esta tarde. Pues muchas gracias y a las 4:30 seguimos. Hasta luego.